A reading from the book of Lectura Leviticus. del libro del Levítico. The Lord said to El Moses, Señor habló a Moisés: Speak to the whole habla assembly a la asamblea de of the los children of hijos de Israel y and tell diles: them, Be holy, for serán I, the Lord santos your God, porque am yo, el Señor holy. You nuestro shall not Dios, steal, soy you santo. shall not lie, No or robarán, speak no falsely mentirán, to one no another. engañarán a You su shall not prójimo, swear no falsely by jurarán my en name, falso por mi thus nombre. profaning the name of your Sería God. profanar el nombre de tu I Dios. am the Lord. Yo soy el Señor. You shall not defraud No or rob your oprimirás neighbor. ni explotarás a You tu shall prójimo. not withhold No overnight retendrás hasta el día wages siguiente of your el paid jornal de labor. tu obrero. You shall not curse No the deaf, maldecirás al or sordo, put a y stumbling al ciego no le pondrás block in front of the tropiezos. blind, Temerás but you a shall tu fear Dios. your God. I am the Yo Lord. soy el Señor. You shall not act No serás dishonestly injusto en la in your sentencia, judgment. Show neither ni por partiality favorecer to the al weak, pobre, nor deference ni por to the mighty, respeto al poderoso. but judge your fellow men justly. Juzgarás con You justicia shall not a go tu about prójimo. spreading No slander andarás among your calumniando a los tuyos, nor shall you ni stand darás by idly testimonio contra la offering your vida de neighbor's tu life prójimo. at stake. I am the Yo Lord. soy el Señor. You shall not bear hatred No odiarás de against your corazón a tu brother in your hermano. heart. Though you may have Reprenderás a proof, tu pariente do not para que incur no sin cargues because tú of him. con su pecado. Take no revenge, No and te cherish no vengarás grudge ni guardarás against your fellow rencor a tus countrymen. parientes, You shall love your neighbor sino que as amarás yourself. a tu prójimo como a I ti am the mismo. Lord. Yo soy el Señor. Verbum Domini. Your words, Lord, are Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y the vida. law of the Lord La is ley del perfect, Señor es perfecta refreshing the y es soul. descanso del The alma. decree of the El Lord is precepto del trustworthy, Señor es fiel giving e wisdom to the instruye simple. al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. The precepts of the Los Lord mandatos are del right, Señor son rectos rejoicing the y heart. alegran el The corazón. command of the Lord La leads norma the del way, Señor es límpida enlightening the y da eye. luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. The fear of the Lord is La pure, voluntad del Señor es enduring pura forever. y eternamente The estable. ordinances of the Los Lord mandamientos are del true, Señor son faithful, verdaderos and y just. enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Let the words of my mouth and the Que te thought of agraden my las heart palabras de mi boca find favor y before llegue a you, tu O presencia el Lord, my meditar rock de mi and my corazón. redeemer. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Praise and honor to you. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. This is the favorable time. Ahora es tiempo favorable. Ahora es día de salvación. Praise and honor, Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a verme.
Entonces los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también estos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará, les aseguro que cada vez que no lo hicieron con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Verbum Domini. Today in Matthew, El día de hoy, en San Mateo 25, tenemos una descripción muy solemne del juicio final. La repetición more firmly, that in presenta este argumento más firmemente de que al final de nuestras vidas hemos de ser juzgados por nuestras obras de amor. El capítulo de San Mateo 25 comienza con las 10 doncellas que llevan las lámparas y van a encontrarse con el novio, y el mensaje es: permanezcan alertas y recen, pues no conocemos la hora de su regreso, la hora del juicio. Luego tenemos la parábola de los talentos, cuando el amo busca la ganancia de la inversión de los talentos que nos da, la manera que hemos de utilizar los dones para el servicio del reino de Dios. Y el día de hoy tenemos el juicio basado en las buenas obras, y es presentado de forma muy sombría, la separación entre las ovejas y las cabras. Y esta es la victoria final de Cristo sobre el mal. El mal ha de ser expulsado al infierno, habrá una separación, su reino será para los justos. and the criteria is Y el criterio es que damos de comer a los que tienen hambre, de beber a los que tienen sed, de vestir a los que están desnudos, bienvenida a los que son forasteros, cuidar a los enfermos y visitar a los que están en la cárcel. as if that's not enough. We add Y como si eso no fuera suficiente, añadimos a esto a las obras espirituales de misericordia también: instruir a los ignorantes, comforting, forgiving, informar, consolar, aconsejar, soportar los males con paciencia. which also adds to the corporal works La of iglesia también añade giving a los alms to the poor as a dar limosna a los pobres y enterrar a los muertos. Existe un resumen de todas estas cosas que tenemos que hacer por nuestro prójimo. Pope Benedict would say that El Papa Benedicto diría que work of charity la más grande obra de caridad es la evangelización, is the most compartir las buenas nuevas. life-giving work that we Esta es la labor más grande que podemos hacer. eternal life. Podemos compartir esa verdad eterna con los demás. Spiritual works of mercy Y las obras espirituales de misericordia también, podemos decir, en especial en el occidente, existe una gran soledad hoy en día. isolated in our Estamos muy aislados en nuestra cultura. plenty of opportunities Hay muchas oportunidades to ameliorate para mitigar esta soledad, de darles a otros tiempo y atención. as a great ministry to those who are Este canal tiene un gran ministerio para aquellas personas que están inválidas y no pueden salir de casa. presented as what you El Evangelio es presentado aquí como to me. el mensaje es: les aseguro que cada vez que hicieron esto con uno de estos, los humildes, lo hicieron conmigo. But we also No basta con decir te amo, Señor, también tenemos que amar a nuestro prójimo. Y esto es lo que significa what we have ser santos. Leviticus, the first Esto lo leemos en el libro de Levítico. God and holy. And he teaches the commandments, and the two pillars of the commandments are love of El God Señor dice:
Sean santos, pues yo, el Señor, soy santos. Recibimos un llamado a que obedezcamos los mandamientos, pero las obras espirituales de misericordia son presentadas aquí también. No calumniar, no dar testimonio contra la vida del prójimo, juzgar con justicia, no odiar de corazón al hermano de uno, incluso si uno tiene que reprenderlos, incluso si uno tiene que tener una corrección fraterna. Eso aún así es parte de la caridad, pero no debemos de tomar venganza, no debemos de guardar rencores. Así que tenemos aquí una presentación plena del amor de Dios y el prójimo. Y esta santidad de Dios, este mandamiento de ser santos, ocurre a través de nuestra práctica de la fe, esperanza y amor. Estas virtudes teológicas son llamadas teológicas porque tienen a Dios como objeto. Nos unen a Dios, nos unen a su santidad. Y cuando estamos unidos a Él, cuando nos unimos a Él, nos vuelve capaces de obrar como Dios. Esto es lo que es la justificación. Cuando hablamos de justificarnos a través de la fe y el bautismo y los sacramentos, significa estar con Cristo, en Cristo, unidos con Él, confiar en Él, moldearnos según la vida de Cristo, vivir la vida de Cristo de caridad. Eso es ser justificados. Nacemos en el pecado original, tenemos una naturaleza humana caída, ese pecado es lavado, pero aún tenemos una humanidad caída con la que tenemos que lidiar. Pero somos justificados y recibimos la gracia santificadora, el Espíritu Santo de Dios, para que obre a través de nosotros. Y esto ocurre a través de nuestra comunión con Cristo, cuando estamos con Él y en Él. A través de la fe, creemos en Dios y todo lo que nos ha revelado y lo que la Iglesia propone para que creamos. Con la esperanza, deseamos el reino de los cielos y la vida eterna como nuestra santidad, colocando nuestra confianza en Dios, confiando que Él ha de llevarnos ahí, que ha de darnos los medios para nuestra salvación. Por medio de la caridad amamos a Dios y al prójimo como a nosotros mismos, por amor a Dios. Así pues, como católicos no decimos que es por la fe únicamente que somos salvados. Eso es un principio. Eso es cruzar la puerta, es la comunión con Dios. Pero también tenemos que practicar la esperanza. Hace falta una fe avivada por la caridad. Y los santos dieron testimonio de esto por nosotros. Dan testimonio de esta vida cristiana plena. Esta fe que tenemos, esta fe en la que creemos en Cristo, esta fe necesita convertirse en caridad, como el Papa Benedicto la describió. Esta fe es el comienzo de una comunión con Cristo. El Catecismo nos enseña primero que nada que la fe es una adherencia personal a Dios. Y si tenemos esa comunión, tendremos esa vida de caridad que nos impulse a realizar obras de caridad, obras de la fe, y se convierte en una fe verdadera, una fe avivada por la caridad, como Santiago 2:14 nos dice, que la fe sin obras está muerta. No hemos sido llamados a servir a los más humildes. Cuando hacemos esto, nuestra fe aumenta, nuestra comunión con Dios aumenta. Y creo que prácticamente hablando, en Cuaresma estamos supuestos a mirar estas áreas de oración, ayuno y limosna que nos lleven a una conversión más profunda con Él. Esa es una gran forma de darle vida a nuestra vida espiritual, a realizar estas obras de caridad, las obras corporales, las obras espirituales. Si nos sentimos secos, si nos sentimos que estamos en tiempo de aridez u oscuridad, a veces se debe a nuestra ociosidad, nuestra flojera. Tenemos que salir de nosotros mismos, movernos hacia la otra persona y ayudarles de alguna forma. Y eso sopla vida a nuestra fe, a nuestra vida espiritual. La Madre Teresa decía que debemos encontrar nuestra propia Calcuta, que no tenemos que viajar hasta otro país a ayudar a los pobres, aunque algunos han sido llamados a hacer esto y es una gran labor de caridad. Pero tenemos que encontrar nuestra propia Calcuta donde nos encontremos, encontrar a los pobres, a los que sufren, a los que están solos, donde nos encontremos.
Oftentimes, A menudo God places Dios others in our coloca a otros en nuestro camino temptation is y nuestra tentación es seguir de largo, time. no dedicarles tiempo. I think it helps us Y if creo we que nos ayuda si podemos orar sobre ello, discernir to help others. cómo hemos de ayudar a los demás, porque requiere It's about that, to truly prudencia not to enable para a person, verdaderamente ayudar but to a la truly gente, help them live ayudarles a verdaderamente vivir una vida realmente cristiana, ayudarles en sus necesidades. Así que hay que pedirle a Dios que nos conceda esa dirección para que nos presente como sus and instrumentos. loving others. Y amar a los demás, al amar al prójimo, nuestra fe se vuelve algo real. Of my own Uno se sale de su propio mundo de fe construido. self-serving that plays to my strengths. I can kinda Uno es capaz de edificar un mundo en torno a uno, como una visión, como un mundo de fantasía. worldview. And at the heart of that, Y al centro de ello nos colocamos a nosotros mismos, no a Jesús. Lo construimos para servirnos a nosotros mismos. Cuando damos a los demás en caridad, da vida a nuestra vida espiritual. Nos dedicamos la vida a alguien más aparte de nosotros mismos y eso cultiva nuestra fe. Y lo que Cristo nos dice el día de hoy es que cuando servimos a otros, de alguna forma estamos colocando al otro en primer lugar. Nos estamos bajando del trono y colocamos al prójimo en ese trono. Las buenas nuevas para nosotros es que Cristo se encuentra en el más humilde entre nosotros. Él tiene una presencia espiritual en los más humildes, aquellos que sufren, aquellos que tal vez sean personas difíciles. Y cuando los colocamos a ellos en el centro, colocamos a Cristo en el centro de nuestras vidas. Y nuestra fe y nuestra caridad aumentan y es una gracia que nos lleva a la conversión, lo cual fomenta nuestra santidad.